Compañeros y compañeras de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Bienvenidos al webinar Marco Institucional Andino para la Gestión del Cambio Climático, que se desarrolla en el marco del programa de capacitación Líderes y Lideresas para el Cambio Climático y la Transición Justa. Este webinar estará a cargo del profesor Víctor Hugo Ramírez Porres, de la Hermana República de Colombia. El profesor Víctor Hugo Ramírez es ingeniero industrial con maestría en gestión humana y con estudios en economía. Tiene experiencia en temas del mundo del trabajo, incidencia política, investigación, formación, tanto en el sector privado como en el sector público, en tema de energía. Asesor de las principales centrales sindicales de Colombia y sindicato representativo del Plan de Acción Laboral en los sectores de puertos, caña de azúcar, flores, palma de aceite africano y minero energético, entre otros sectores. Profesor Víctor Hugo Ramírez, le dejo con el uso de la palabra para que desarrolle la sesión. Vale, gracias Hernán. Eh, Buenas noches para todos y para todas. Ya pues Hernán me presentó, eh, pero me gusta un poco como para entrar en calor y en concentración. También presentar un poquito, pues ya lo dijo, soy Víctor. eh, en la actualidad, asesor sindical y, y bueno, me encantan todos estos temas. eh, desde una perspectiva económica, aunque también hay que decirlo, este, es, este tema en particular tiene, digamos, elementos o partes jurídicas, pero particularmente un planteamiento desde, digamos, la construcción de política pública. Y en ese sentido, eh, es que nosotros, o entro yo más bien, a hablar un poco de este tema. Hoy, digamos, tengo el privilegio de estar con ustedes de distintos países de América Latina. eh, y bueno, esperando que podamos participar y trabajar un poco toda esta temática de lo que es un lo que son los marcos institucionales andinos para la gestión del cambio climático. También contarles que también tuve un paso por, por el Ministerio de Minas y Energía en el actual gobierno, el de gobierno de Petro. Estuve en la unidad de planeación mineroenergética, particularmente en la subdirección de energía, y pues digamos que desde allí también muy cercano a estos temas de energéticos, a estos temas también de cambio climático y también en su momento también desde la unidad, desarrollando bastantes, digamos, temas, particularmente, por ejemplo, lo que era con los fenómenos el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña y lo que significa eso, por ejemplo, hoy en Bogotá, eh, particularmente está pasando un problema del fenómeno de la niña y que es generado por todos estos temas del cambio climático y es un problema de la escasez de agua, ¿sí? Hoy Bogotá, como ciudad capital, vive un problema de escasez, incluso hay unas zonas que tienen restricciones de agua cada ciertos días y pues digamos que esto es una realidad, el cambio climático es una realidad y pues bueno, esperando que podamos hablar un poco desde esos marcos institucionales para mirar cómo también desde el sector mineroenergético podemos cambiar esta realidad. Entonces, voy a ampliar acá para que comencemos. Decirles que, digamos, esta conversación, voy a también poner aquí hora para hacer el break en una horita más o menos. Esta conversación, dentro de las reglas que a mí me gusta tener para las reglas de juego, que me gusta tener para dar este tipo de charlas, es obviamente tener cuidado con
aunque a veces se prenden los micrófonos, pues estamos grabando y importante que quede pues como bien limpio el video. Segundo, aparte pues como de ese cuidado, a mí no me molesta que abran el micrófono y me pidan participación. Me encanta que, digamos que también podamos desarrollar de pronto una conversación en el marco de una pregunta o incluso de una opinión. Creo que aquí es válido todo eso. Entonces, estamos acostumbrados a escucharnos y también a entendernos en las diferencias que también tenemos y en lo que nos acerca. Pero también pedirles que, si digamos quieren participar, plantear, importante que también tengamos un poco el control del tiempo. Yo creo que una intervención de 2, 3 minutos máximo, si digamos creen que es pertinente, está bien, siempre y cuando digamos que la idea quede bien planteada y pues podemos ahí hacer una suerte de conversación también, porque pues también uno acá hablando solo, también no es a veces tan fácil, por eso me gusta un poco hablar. Por otro lado, me encanta verlos, ojalá pudieran prender cámaras, digamos que se los pido por el hecho de que en estas nuevas realidades, en estos temas en estas nuevas pedagogías también, incluso hay estudios sobre, ¿cierto?, lo que significa las cajas negras en materia de la pedagogía y también de que le hablamos a cajas negras. Entonces, si pueden también prender la cámara, se los agradecería porque digamos que es donde uno se da cuenta que le están poniendo no cuidado, atención, incluso si se están aburriendo, etcétera, etcétera. Entonces, interesante y chévere también conocerlo, ¿cierto? Porque pues no es fácil estar en cada uno de sus países y pues esta es la forma de conocernos también. Entonces, bajo esas reglas de juego un poco, vamos a hablar de un contexto, voy a tratar de ser muy sintético en ese contexto porque digamos que lo que más nos importa hoy es cómo vamos a ver lo que es el cuarto tema, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Digamos que es como el tema central de esta charla el día de hoy. Entonces voy a dar un contexto, tratar de ser muy sintético en ese contexto, cosa que en el segundo momento podamos entender cuáles son esas instituciones donde nosotros vamos a hacer esa gestión del cambio climático o lo que llamamos de pronto en Colombia, no sé cómo le llamarán en otros países, cómo hacer la incidencia pública sobre la gestión del cambio climático, o sea, cómo meterle a esto. Sobre esa base vamos a ver un poco la normativa. Después de entender esas instituciones, vamos a ver qué normativas o cómo están las normativas actuales en varios de los países andinos que se han desarrollado a raíz del Acuerdo de París. Tengo entendido que en la sesión pasada ustedes vieron muy bien el tema del Acuerdo de París, entonces solo lo veremos muy fugazmente, porque en el cuarto momento de esta charla vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con las contribuciones determinadas a nivel nacional en los países andinos. Digamos que vamos a desarrollar bien ese concepto, qué son esas contribuciones, cómo, digamos, cada país, digamos, en materia de lo que se ha comprometido eh, bajo el concepto del acuerdo pues, de París que ha sido tan importante en materia de cambio climático, pues vamos a observar un poco cómo se hacen y vamos a ver también cómo están en los países esos avances o qué están haciendo. Para terminar un poco con algunas reflexiones, particularmente del sector, y listo, digamos que eso sería un poco lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, digamos que para mí ese es, digamos, sería el contenido temático del día de hoy. Para comenzar, digamos, ya entrando en materia, digamos, ya ahora sí, es importante que nosotros entendamos que estamos en tiempos de crisis.
¿sí? Para algunos teóricos, incluso hablan de policrisis, ¿sí? Otros hablan de crisis civilizatorias, teniendo en cuenta que, digamos que a pesar de que está la Tierra, ¿cierto? Como masa, como cuerpo, esas crisis que también ha tenido la Tierra, que ha tenido, digamos, incluso nuestra humanidad, bueno, o lo que conocemos como humanidad, es que estamos en distintas crisis, o en distintas situaciones que le pasan a, le están pasando a la Tierra, ¿sí? Crisis que en el caso de lo que está pasando en materia de cambio climático, nos lleva a entender que estamos incluso hasta en una posible nueva era en el cual, al menos lo que conocemos como la vida humana, también entra en una crisis, ¿cierto? De esta civilización. Y por eso, digamos que en esa perspectiva estamos en problemas. Problemas, digamos que causados incluso, lo habla el Acuerdo de París, que pues para que el mundo se mantenga más o menos en condiciones, eh, digamos, en las que podamos vivir, deberíamos estar digamos, en aumentos de temperatura de máximo 1,5 grados, pero incluso hemos tenido momentos en el año pasado particularmente, pues, no sé, el año pasado, inicios de este, que llegamos a tener ya temperaturas de 2 grados, que es lo que se espera en materia de no llegar particularmente en el Acuerdo de París. Y eso, esas altas temperaturas que se han alcanzado hoy 2024 y que se deberían estar alcanzando según como han estado las mediciones más o menos en unos 8 años, 10 años, pues es un proceso de alerta en materia de la civilización por todo, digamos, lo que incluso nos decía ahorita la compañera, lo que implica el tema del cambio climático, las inundaciones, las sequías, etcétera, 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 que pues están, digamos, deformando, desarrollando una crisis en nuestra civilización. Y esto, digamos que teniendo en cuenta que, como les decía, en nuestro planeta Tierra, que es donde nosotros, la que habitamos, la que vivimos, tiene, digamos, o se puede entender como de un enfoque, digamos, del sistema que es, ¿cierto? Es un sistema cerrado en cuestión de materia, ¿sí? Es decir, en cuestión de los recursos finitos que podemos tener como el petróleo, el gas, el agua, pero que esos recursos finitos que tenemos dentro de ese sistema cerrado llamado Tierra, pues también lo afectan otro tipo de sistemas energéticos, que en este caso es el Sol, ¿sí? Las estrellas, etcétera, etcétera, que pueden, digamos, afectar directa o indirectamente eh, con energía la Tierra. Y digamos, esos sistemas que se desenvuelven dentro de la Tierra, pues llevan a que eh, tanto del sistema cerrado como dentro del sistema abierto, pues tengamos varios procesos cíclicos, hemos tenido varios procesos cíclicos, varias extinciones también, incluso vamos a ver un poco más adelante, incluso varias muertes o varios procesos de extinción de especies, que ha llevado que también, vamos en el marco de cómo comprender la situación de la crisis climática, pues nos lleve también a comprender de que también estamos enfrentados a una suerte de lo que está pasando hoy, en cómo se está comportando el metabolismo de la Tierra o el metabolismo social. El metabolismo social, incluso partiendo, eso es un concepto de Marx, el metabolismo social, que lo desarrollan un poco mejor los economistas más ambientalistas. El metabolismo social, digamos, como, como partiéndolo solo de lo que es el metabolismo humano, por ejemplo. En nuestro metabolismo a veces puede ser lento o puede ser rápido, ¿sí? Y nuestro metabolismo pues necesita una serie de elementos como, no sé, el páncreas, el hígado,
que el corazón, que si está el sistema digestivo, que si están bien, pues digamos que el metabolismo es lento o es normal dentro de los estándares que puede definir un científico. Pero cuando un páncreas está mal, un hígado no está funcionando bien, el corazón late más rápido o late más lento, pues ese metabolismo empieza a fallar, digamos, las emisiones o los residuos que, digamos, que no están funcionando bien empiezan a afectar y en ese sentido, digamos que el metabolismo social, o sea, todo, digamos, lo que ya llevándolo un poco al plano de la Tierra, esos metabolismos que no están funcionando bien, pues empiezan, digamos, a afectar, en ese caso, el metabolismo de la Tierra, y en ese sentido se desarrolla como concepto el tema del metabolismo social y hace que pues tengamos problemas, digamos, gigantes en cuestión de la aceleración que ha venido teniendo digamos, este sistema mundo que tenemos en la actualidad. Por otro lado, digamos que pasa rápidamente por acá, el consumo de la energía en la historia, pues también es un tema muy estacional, un tema muy de un momento de la humanidad muy particular, pues antes teníamos o funcionábamos con lo que se llamaba la biomasa, que particularmente la humanidad funcionó por mucho tiempo con el tema de la biomasa. Luego, digamos, empezó a utilizar otros tipos de energía como, digamos, la hidráulica. Y digamos que de un momento a otro, de forma exponencial, vemos o empezamos a desarrollar particularmente desde el momento de la revolución industrial, digamos, la necesidad de utilizar otro tipo de energías, como lo son las energías fósiles, que también han acelerado, de, digamos, de una manera muy importante el consumo de energía. Poner un ejemplo, ¿cierto? Ustedes para cocinar un huevo en la casa, ¿cierto? Un huevo frito que llaman, ¿cierto? Uno necesita más o menos alrededor de 25 grados Celsius para poder que ese huevo ¿cierto? Como mínimo, 35 grados Celsius para que ese huevo se frite, ¿sí? En la industria, ya digamos ya más industrializada, valga la redundancia, por ejemplo, digamos, para transformar un vidrio, marco de la arena de sílice, se necesitan alrededor de 1300, 1400 grados Celsius, ¿sí? Y digamos que digamos, esas diferencias en materia de transformación de energía y digamos el consumo que también va solicitando o demandando, en este caso una industria, digamos, jala en esta perspectiva de cómo se ha generado la revolución industrial, digamos, unos importantes consumos de energía que han llevado, digamos que, a la aceleración exponencial en cuestión de la necesidad de energía, y esto ha hecho que estemos, digamos, desenvolviendo o hablando de que la humanidad o la Tierra, perdón, esté viviendo una sexta extinción, ¿sí? Una sexta extinción, teniendo en cuenta pues que pues, también ya hay especies que no están, digamos, están desapareciendo. Vamos, el ejemplo más claro, por ejemplo, los osos en el Polo Norte, también otras mutaciones que se van dando en materia de la vida animal, otras que tampoco están aguantando algunos niveles de temperatura. Y digamos, esa sexta extinción, digamos, también hace que, digamos, por parte de nosotros como humanidad, tengamos una responsabilidad muy importante en cuestión de lo que, digamos, se requiere para el desarrollo digamos, de esta situación climática y que, digamos, que nos mantengamos como especie. Esta gráfica, digamos, en particular, que ya es un poco, incluso metiéndonos en lo que corresponde a la discusión del acuerdo de París, por ejemplo, muestra que en esta, digamos, la línea roja entrepuntada, que ustedes ven de forma horizontal,
muestran, digamos, los grados en los cuales ya eh, la situación climática se vuelve crítica, ¿sí? Que es alrededor de 2 grados Celsius. Y que, digamos, en las temperaturas o en los aumentos de temperatura que ha tenido la Tierra, en este momento estamos en un promedio de 1,2 grados Celsius, es, digamos, la línea donde nosotros deberíamos intentar estar, es decir, en este rango que ustedes observan en el interlineado moradito, en la parte de abajo, donde digamos que a partir del efecto de cómo va o cómo está, digamos, desarrollándose la situación, es donde deberíamos mantener un poco el control, al menos hasta el 2032. Eso, digamos que, como les decía ahorita, ya la Tierra incluso ha tenido días y momentos de 2 grados Celsius de aumento de temperatura y que de todas maneras la situación puede ser reversible si digamos al 1,5 para empezar a reversar la situación. Y en ese sentido, digamos que es donde vamos a ver, o ustedes han visto, me imagino que durante todo este proceso, un poco lo que les estoy comentando acá, por eso no voy a hacer mucho hincapié, pero digamos que quería traer un poco esa, ese contexto, pues en el marco de lo que digamos, lo que significa los presupuestos de carbono, eh, la idea es, digamos, no traspasar esos límites en los cuales, digamos, hemos venido creciendo de forma exponencial, ¿sí? En la huella de carbono, lo que se está generando en materia de carbono y, digamos, los porcentajes a los cuales, digamos, ya el tema de la especie humana también va empezando a generar ya un peligro, incluso en materia de la especie. Pero también decirles, a propósito de los que están acá, en particular en la clase de hoy, y es que el mundo como tal tiene digamos, unas reservas de petróleo y gas gigantescas, ¿sí? El tema, digamos que en esas reservas que se tienen, el problema es cómo, digamos, se extraen. Digamos que esa es la discusión también fundamental frente a cómo se extrae el petróleo, cómo se extrae también el gas, ¿sí? Y es que en la actualidad, pues casi que lo que tiene que ver con las reservas superficiales, pues están, o digamos, se han extraído de una forma muy rápida en los últimos 100 años incluso, ¿sí? Incluso se estima que pues las reservas que están de forma superficial no durarán 200 años, incluso pues, y eso, más o menos 200 años, las reservas superficiales. Pero las otras reservas no convencionales, que son digamos que tienen otro tipo de procesos, como digamos que son ya arenas que hay que hacerle proceso para la extracción, bueno, el famoso fracking, etcétera, que también es no solo para sacar crudo, sino que también para sacar arenas que requieren procesos de extracción, pues digamos que ahí sí tendríamos unas reservas gigantescas, pero digamos, la contrapartida aquí, ¿cómo sería? ¿A qué costo? ¿Cuánto vale? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los efectos también en materia climática? Que hace que, digamos, que este fenómeno, ¿sí? Digamos, esa perspectiva con respecto a esa extracción, pues verdaderamente cuánto va a surgir o cuánto va a durar. Entonces, digamos que paso rápidamente este contexto, solo para decir que de todas maneras el petróleo, incluso el gas, por ese elemento de, de qué, de la revolución industrial que fue, digamos que es el hito en cuestión de incluso del desarrollo de este tipo de energía, ha sido un intervalo de tiempo de la historia, ¿sí? Y digamos, este pequeño intervalo de la historia
este intervalo en la historia, pues ha llevado a que, pues, digamos, a la situación climática que tenemos hoy, en gran parte, no, no podría evaluar si es solo el petróleo, el carbón y lo que ha surgido pues a partir de la combustión y la necesidad de energía, pero también, digamos, se estima que pues al ser solo un momento corto de la historia, pues muy probablemente a partir de cómo va la humanidad y cómo va el desarrollo de la energía, pues también es probable que volvamos a los tiempos de la biomasa, de cómo se está desarrollando, digamos, toda esta situación. Entonces, me robó un poco la afirmación de Michael Clear, que habla que en este, digamos, en este momento de la humanidad, estamos ante un proceso de energía extrema, de necesidad de energía extrema, de agua extrema, métodos extremos, con desastres extremos y oposiciones extremas, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos en una suerte de extremos con respecto al problema climático. Estamos ante una situación compleja que también requiere, digamos, necesidades y soluciones extremas. Y en ese sentido, digamos que no tomar posiciones más bien como de transición o digamos en el marco de lo que vamos a ver ahorita, del desarrollo de la política pública, requiere, digamos, decisiones extremas para, digamos, soportar toda esta situación o este momento crítico por el cual está viviendo el planeta. Un planeta que de todas maneras, eh, esto, digamos, lo digo incluso enmarcado un poco en la postura, digamos, en el caso colombiano de la CUT, que la CUT dice, ¿cierto? En este momento el mundo está en un proceso de multipolaridad, ¿sí? La multipolaridad vista desde la guerra y la multipolaridad vista incluso de que son, digamos, no hay una, digamos, una potencia hegemónica única, sino que, digamos, hay varios países, se están creando bandos de países y esos bandos de países se están creando a partir de la, digamos, de la consecución de la energía, ¿sí? La guerra de Ucrania, por ejemplo, es una, digamos, una situación visible en materia de, digamos, de varias potencias que se están también, digamos, peleando situaciones geoestratégicas, comercialización geoestratégica también, en este caso de la comercialización del gas, del petróleo, lo que significa Gaza en cuestión de las reservas existentes también. O se dice que también hace parte de una discusión geopolítica y geoestratégica en el mundo árabe, en las reservas de los egipcios, también, digamos, lo que se desenvuelve en materia de Sudamérica, por también ponerlo así, incluso lo que significa, por ejemplo, que entre un Biden, que entre un demócrata, en este caso la candidata, ¿cierto? En la política geoestratégica va particularmente con el debate de la energía e incluso el enfoque de lo que significa el tema incluso hasta el cumplimiento del Acuerdo de París. Eso también, digamos, todo hace parte de una disputa geopolítica y esa multipolaridad, pues, digamos, también hace parte de esos grupos, de esos países y esas naciones que están desenvolviendo por también una lucha energética. Entonces, digamos que digamos, en este caso también siempre sufre la gente, sufren los pueblos, pero el control de la energía hoy se hace, digamos, cada vez más imperantes e incluso, digamos, mirándolo en los ámbitos locales, lo que significa también para algunas comunidades, por ejemplo, del Ecuador, lo que ha significado para comunidades del Perú, las comunidades colombianas también, el debate minero energético y la discusión sobre incluso desplazamientos en el caso colombiano de cómo regiones enteras también han salido también por la discusión energética, nos llevan a, digamos, a pensarnos esto de una forma multidimensional, pues también, digamos, desde la perspectiva de la multipolaridad.
Entonces, situándonos un poco ante digamos, la situación digamos, que nos lleva la discusión o el debate del cambio climático y de cómo, digamos, ese momento de la historia que nos ha llevado también a ese mundo multipolar, pues vamos a ver lo que tiene que ver con las instituciones nacionales referencia a los países andinos. Pregunta, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo claro? Mm, Una diferencia fundamental también conmigo, también la pueden tener o continuamos. Si hay alguna pregunta o duda acá. O venga, yo miro el chat que no lo revisa. Listo. Bueno, entonces, continúo. Bajo esta situación, digamos que es clave e importante plantear que pues hay unas instituciones nacionales que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desenvolver digamos, de cómo hacer aplicar las, la situación en el país. Nosotros, en el marco digamos, de lo que se está pensando para América Latina y el desarrollo, digamos, del sindicalismo, es importante entender que hay unas instituciones nacionales que hacen referencia a los países. Me dan un minuto, 30 segundos. Instituciones nacionales. Esas instituciones nacionales, cuando nosotros hacemos digamos, o desarrollamos o como también desde el sindicalismo, cuando nosotros queremos entender cómo desarrollar nuestra incidencia en este tema, es importante que nosotros conozcamos desde la perspectiva gubernamental, digamos, a dónde podemos acudir. Digamos que el centro de este momento es donde nosotros podemos acudir de acuerdo a la legislación de Hola, buenas cada noches. país. No sé, para ver si colabora con la Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos el rastreo, incluso de, bueno, cuál es, digamos, si yo, sindicato del sector petrolero o minero energético, quiero desenvolver mi estrategia, quiero mirar a dónde debo acudir. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, llegamos al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, sí, digamos que como institución. Cuando nosotros eh, vamos a revisar el tipo de institución y el tipo de enfoque, creo que, digamos, es clave, ahí ustedes como organizaciones de los trabajadores, que observen qué tipo de enfoque se tiene en cada una de esas instituciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, este ministerio, el enfoque está en la protección, la conservación y recuperación del ambiente. Cuando nosotros miramos, lo vamos a ver más adelante, cuando digamos estudiaba un poco el hecho de cómo desenvolver una estrategia en materia de cambio climático, mirábamos que este es un órgano, ¿cierto? Que digamos empieza, digamos, a limitar en cuestión más digamos, sí, desde una visión del mundo y que el desarrollo de las categorías, en este caso, por ejemplo, categoría cambio climático, digamos, no encaja y no dentro, por ejemplo, la estrategia del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. ¿Por qué encaja y no? Digamos que en eso de pronto los compañeros de Venezuela me podrán decir, no, Víctor, estás equivocado, o sí, por ese lado puede ser, porque digamos que en el desarrollo incluso del cumplimiento a rajatabla con respecto a, por ejemplo, lo que surge del Acuerdo de París, pues vemos
¿cierto? Que, digamos, la protección va más desde puede tener una perspectiva más ambientalista, digamos, desde lo popular, desde la relación armónica, ¿cierto? Digamos, desde la conservación, pero de pronto no tiene un enfoque de la mitigación, ¿cierto? De la mitigación tiene que ver, ¿cierto? En cómo controlo, por ejemplo, la extracción, cómo controlo, ¿cierto? El enfoque. Y eso, digamos, que hace que, digamos, en materia de instrumentos, o más bien de instituciones que nos sirvan, por ejemplo, en materia de cambio climático en Venezuela, digamos, solo está esta institución. Cuando miramos en el debate del Ecuador, encontramos el tema del Ministerio del Ambiente, el agua y la transición ecológica, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno ya ve en el marco del Ecuador el enfoque, encuentra uno que es, digamos, un órgano que diseña política pública, ¿sí? ¿Qué diseña política pública? Vamos a hablar un poquito mejor de eso, pero digamos que me desarrolla política pública, que aparte, digamos, va a coordinar estrategias, o sea, que tiene un papel de hacer y, los proyectos y programas que desarrolla, digamos que de todas maneras, en el marco desde un esquema mental, si se puede decir, o un esquema de Estado, lo que significa que va a desarrollar proyectos y programas, parte de, digamos, de una lógica de cómo puede, en este caso, el sindicalismo incidir. Les advierto algo a propósito de cómo va esta conversación. En este momento, la charla se empieza incluso a poner un poquito muy instrumental y muy eh, como muy de paso a paso, ¿sí? Digamos que también lo aclaro porque digamos que este tema es muy, muy instrumental. Entonces, para la comprensión. Entonces, bueno, entonces cuando nosotros miramos el tema del ministerio, ¿sí? El ministerio en lo particular, digamos, tiene ese enfoque de política, de desarrollar políticas públicas, coordinar estrategias y desarrollar proyectos y programas. Ahí, por ejemplo, en materia del sindicalismo, yo creo que es importante eh, entender esta parte. El sindicalismo ecuatoriano, por ejemplo, podría encontrar en materia de cómo desenvolver su estrategia de incidencia en el sector, la posibilidad a partir del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, cómo desarrolla programas y proyectos para mitigar un poco el tema, en este caso, del cambio climático y, ¿por qué no, en esa discusión que es tan actual, el tema, por ejemplo, de transición justa o de transición energética o de transición en el trabajo de los trabajadores, particularmente del Ecuador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, este ministerio tiene como fin contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental. Entonces, como vamos a ver más adelante, digamos, este enfoque que tiene el Ministerio de Ambiente del Agua y la Transición Ecológica le da una ventanita pequeñita al sindicalismo minero energético del Ecuador para, digamos, intentar desarrollar programas y proyectos. Ya vamos de pronto a ver más adelante cómo es eso. Ya cuando miramos un poco Colombia, en Colombia, digamos, encontramos varias instituciones a las cuales se puede acudir para esta materia. El primero es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Digamos que ese ministerio como ministerio sirve digamos, primero para definir política pública. Digamos que tácitamente lo explica, ¿sí? Pero este ministerio no solo me desarrolla política pública, sino que además promueve, recupera, conserva, protección, ordenamiento y manejo de uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables. En este caso, ¿sí? Particularmente, digamos, en el caso del sindicalismo colombiano, lo que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, digamos, puede funcionar para el desarrollo del cambio climático. Pero,
en lo particular de cómo se ha desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, en el sindicalismo colombiano, la discusión o el debate de la transición energética, ha sido abanderado particularmente por el Ministerio de Minas y Energía, ¿sí? Porque, digamos, uno entiende que, por ejemplo, en un marco de ser un sector o el sector más estratégico en cuestión de construcción de valor agregado del país, pues es un sector que, pues, incluso un ministerio que podría estar en vías de extinción a propósito de, digamos, de esta discusión. Pero cuando miramos en el cumplimiento de lo que tiene que ver con los compromisos del Acuerdo de París, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo el encargado de, digamos, hacer desarrollar la política pública de cambio climático. Entonces, digamos que en pistas a propósito de la discusión que se está llevando en el sindicalismo colombiano, este ministerio, por ejemplo, ha sido el encargado a propósito la próxima COP16 que se va a hacer en la ciudad de Cali. Y eso, digamos, va, digamos, en esa lógica, ¿cierto? El Ministerio de Minas ha llevado la discusión sobre la transición justa, ¿cómo se llama? Incluso para otros, bueno, aunque el concepto de transición justa es un debate que puso el sindicalismo en su momento a nivel mundial, otros hablan de transición laboral, pero en materia de la política pública de cambio climático es el Ministerio de Ambiente. También en el Estado colombiano, digamos, hay varias instituciones, o hay dos instituciones en particular que, digamos, están encargadas de desarrollar también ese proceso de ayudar en el cambio climático. Uno es el Sistema Nacional de Cambio Climático, el SISCLIMA, que es, digamos, nace a partir del decreto 98 del 2016, que digamos, este sistema en particular permite desarrollar políticas, normas, procesos, recursos, planes y estrategias e instrumentos, mecanismos de coordinación y acciones de medidas. Es decir, digamos, este sistema nacional, incluso les dejo el link para los que de pronto no conocían este sistema, que lo puedan curiosear, pueden, digamos, a partir de un proceso de incidencia, incluso de participación de las organizaciones sindicales, digamos, aportar en la discusión climática. Y está el IDEAM, digamos que el IDEAM, mm, para pronto en el contexto colombiano, para nosotros el IDEAM es el que nos dice cómo está el clima, o sea, si está haciendo frío, calor o llueve, ¿cierto? Es como es el Instituto de Hidrología, Meteorología de Estudios Ambientales. El IDEAM tiene un papel muy central y muy particular en el apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental. Por ejemplo, ¿cierto? Tiene incluso parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que los colombianos aquí saben en particular qué está pasando con esa unidad. Incluso muchos de los, digamos, de los técnicos que surgen de ese tipo de entidades han salido del IDEAN. Y tiene que ver particularmente porque digamos, este instituto tiene, digamos, que toda la capacidad técnica digamos, contener, comprender y el desarrollo climático. Porque en el caso de Colombia, les cuento un poco a los otros compañeros de otros países, por allá en los noventas, por allá en los noventas, Colombia tuvo mm, una crisis energética muy grave. Y esa crisis energética que se tuvo en el ámbito colombiano llevó a que eh, el país se pensara un poco cómo combatir ese problema energético. Entonces, surge la unidad de planeación energética. Incluso acá hubo un presidente que se llamaba César Gaviria, que implementó en su momento una cosa que se le llamó la hora Gaviria, por allá al inicio de los 90, pero también entonces, que fue por un problema de que no había cómo abastecer, pues surge la unidad de planeación minera energética
surge, digamos que también instituciones de ese tipo que también ayudan a dar mayor comprensión y digamos que la Convención de Estocolmo de 1972, pues, digamos que lleva a fortalecer este tipo de instituciones y le da un enfoque que permite, en el caso colombiano, digamos, empezar a fortalecer la discusión climática. En Perú, en Perú está el Ministerio de Ambiente, digamos en este caso también como, como en Colombia, como en Ecuador, incluso también como Venezuela, eh, desarrolla la política pública. Digamos, este ministerio en particular tiene un enfoque más desde la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, pero digamos que a lo que le sirve al sindicalismo, en este caso, parte de que ayuda a la formulación, planificación y ejecución y supervisión de la política nacional. Esto, digamos, ¿por qué, digamos, le hago énfasis a los enfoques? Porque, digamos que de acuerdo al enfoque, de acuerdo a los gobiernos, en este caso, los ciclos políticos, que en algunos son de cada 4 años, otros de 5 años, y por ejemplo, en países, no sé, por ejemplo, en el Perú, que también ha tenido varias crisis, por ejemplo, políticas, es importante entender el enfoque que le da el ministerio en particular para poder, digamos, entender uno por dónde, en este caso, va a generar un tipo de estrategia. Entonces, para el caso peruano, ¿cómo nos funciona? El Ministerio de Ambiente y lo que tiene que ver con digamos, de cómo enfocar en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que son, digamos, los sistemas que permiten o permitirían el desarrollo de una política pública. Voy a terminar 3 países y hacemos el brief. Digamos, en esa perspectiva, también se tiene o se constituyó la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y esa comisión, digamos que en este caso Perú la tiene, permite, digamos, desarrollar tanto desde la iniciativa pública y de la sociedad civil y también de la iniciativa privada, la política pública en cambio climático. ¿Por qué yo estoy insistiendo tanto en materia de la política pública? ¿Sí? Porque digamos que si hay algo hoy, vamos, desde nosotros como actores sindicales, que podemos hacer hoy como un actor de la democracia, es empezar a incidir en la política pública. Por eso nosotros entender el actor es tan clave, ¿sí? Y entender a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que direccionar, a dónde debemos apuntar los esfuerzos. Porque digamos, si nosotros, digamos, vemos esto desde una perspectiva, no sé, netamente agitativa, si se puede decir, o de denuncia, pero no, digamos, no intentamos, digamos, también, al menos desde los marcos constitucionales que tenemos, pues no sería posible, digamos, desenvolver y desarrollar esos trabajos. Entonces, si está la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, en estos, digamos, se podría participar en lo que tiene que ver con el Perú, con el grupo de trabajo de cambio climático, el cual, pues, digamos, están las organizaciones y las instituciones que hacen parte, que incluso el sindicalismo, si está, pues podría empezar a exigir participación, o si no está, vamos, cómo se desarrolla en materia de incidencia, pero particularmente es muy clave y muy importante que conozcamos esas instituciones a las cuales nosotros podemos llegar. Y cierro con Bolivia para irnos al break, diciendo que en este caso está el Ministerio de Ambiente y Agua, que nos permite, digamos, desde su lógica, desarrolla política pública, normas, planes, programas y proyectos,
que en lo particular tiene la adaptación y aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales. Acá, digamos, en materia del país boliviano, no, digamos, no hay como una lógica pensada desde la categoría que les hablaba de cambio climático, sino que, digamos que esto es un enfoque incluso muy progresista, que está muy bien, que hace parte, digamos, de la concentración y la perspectiva de la conservación del agua para la vida. Digamos que pues, proteger las fuentes de agua tiene un enfoque incluso de reducción de la minería, etcétera, etcétera, que hace, digamos, que de este enfoque en materia del proceso que ha llevado Bolivia en los últimos 20 años aproximadamente, pues digamos tenga una lógica de ese enfoque desde la protección de cuencas que también le da una lógica a cómo desenvolver el tema de la discusión política y la discusión pública en materia de cambio climático, que ya lo vamos a ir, digamos, desgranando un poquito más. Quiero eh, cerrar acá, son las 7, para que tengamos un pequeño break de 5 minutos. Son las 7:01, o sea, a las 7:06 comenzamos. Bueno, entonces, ya vimos un poco los actores, vimos un poco eh, cómo, digamos, el contexto, que es muy importante que entendamos el tema de los actores para saber nosotros como organizaciones sindicales a quién acudimos, en este caso, quién nos hace la política pública o quién podría ayudar a construir la política pública. Ahorita vamos a ver cómo están el tema de las normas nacionales en el marco del cambio climático, entendiendo el tema digamos, a partir del Acuerdo de París. Digamos que el Acuerdo de París también es un hito importante en cuestión de cómo, digamos, nos desenvolvemos desde su momento donde se desarrolla el acuerdo en adelante. Ustedes vieron esto, yo los tengo monitoreados, entonces yo me di cuenta que ustedes vieron muy particularmente el, este módulo. No me voy a extender acá, solo digamos recordarles que esto es un tratado internacional de cambio climático, jurídicamente vinculante, o sea que todos aquellos que hacen el acuerdo están en la obligación de hacerlo cumplir en sus países, que es un importante elemento a tener en cuenta. Digamos, en el caso colombiano, por ejemplo, Colombia al ser parte o digamos, de aprobar un acuerdo de este tipo, pues digamos que por constitución, incluso ya inmediatamente debería comenzar y así me imagino que en varios marcos en materia constitucional tienen países en lo que corresponde a los tratados internacionales y sobre esto, digamos que cómo empieza su desarrollo en el país. Entonces, también se los decía ahorita, en el objetivo, el análisis que se hace en ese Acuerdo de París, tenía que ver particularmente con el límite que les mostraba ahorita del, de qué, del calentamiento en la temperatura de la Tierra, de que tiene que estar por debajo de 2 grados, preferiblemente a 1,5 grados, que la tendencia está en 1,2. También se los explicaba ahorita, y que en la Tierra incluso ya hemos estado en algunos días, eh, no me acuerdo si fue a inicios de este año o a finales del año pasado, pero fue en ese rango entre diciembre, enero, febrero. Por ahí estuvimos a 2 grados en la Tierra. Pues que esto, digamos, es en serio y los pronósticos parece que están acelerando más, o sea, está cada vez más compleja la situación. Y el objetivo es que este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo
de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo. Digamos que estos conceptos ya lo vieron ustedes, solo los repaso. Que la importancia en este caso de este acuerdo es que es un hito en el proceso multilateral de cambio climático y que es una causa común desprendimiento de los esfuerzos por parte de los países para combatir el cambio climático, países que ya ratificaron el Acuerdo de París: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Eh, Esto digamos que Venezuela, por ejemplo, en este caso no ha ratificado el acuerdo, y eso digamos que muestra un poco, incluso desde la perspectiva, a propósito de empezar a responder los comentarios, cómo digamos se desenvuelve, por ejemplo, en este caso, el ministerio. Pero para tranquilidad de pronto de los compañeros que hacían el comentario, eh, si es posible, si es posible desarrollar incluso desde esa institución eh, digamos, situaciones de incidencia para desenvolver, digamos, o, digamos, avanzar en materia de acuerdo. Recordemos que nosotros, cuando, digamos, al menos desde las democracias de América Latina, si están las figuras, ¿cierto? Las constitucionales, las leyes, las que, digamos, desenvuelven esos mandatos constitucionales y pues esas normativas y esas acciones que también lo concretan. Entonces yo creo que a pesar de que no existan como tal ese, digamos, desenvuelto el convenio, sí es posible, digamos, desde la perspectiva de organizaciones sindicales, a hacer avanzadas con respecto a cómo, digamos, desde el sector participar digamos, en esta lucha que es al final una lucha que tenemos como humanidad. En Colombia, en, particularmente cuando ya empezamos a mirar las normas, la norma, digamos que no, digamos, surge, es la 2169 del 2022, donde, digamos, se desarrolló, digamos, a partir de esta norma, como lo vamos a ver ahorita, digamos, los mandatos que en particular se requieren para el aprovechamiento climático o las NDC. Vamos a ver cómo, digamos, a partir de esa ley se empiezan a desenvolver, digamos, estrategias que se requieren a partir del Acuerdo de París. Entonces, esta ley establece las metas y medidas mínimas para alcanzar la neutralidad de carbono. Entonces, como lo vamos a ver un poco, me voy a adelantar antes de meterme, creo que es mejor. Para nosotros saber de las contribuciones determinadas a nivel nacional, cuando nosotros vemos la CDN, ¿sí? Las contribuciones determinadas nacionales son, digamos que para que me entiendan, como los indicadores por los cuales se comprometen los países a cumplir. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿cierto? Esos indicadores, las determinadas por países, en el caso colombiano, pueden observar que es la ley 2169 del 2022 la que desarrolla las determinadas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de Colombia, mm, la Unión Sindical Obrera, Sintracarbón, Sintralecol, eh, como sindicatos, digamos, medio energéticos, creo que están en este espacio. Una de las determinadas, digamos, que podría partir en materia de cambio climático, digamos, uno podría hacer incidencia a partir de cómo desenvuelve, por ejemplo, una estrategia de transición, ¿cierto? Una estrategia de transición de cambio climático también, digamos, parte de las metas que están desarrolladas en el país, que vamos a ver un poco cuáles se han desenvuelto. Y esa, digamos, esa reducción de la huella de carbono, por ejemplo, en el caso, yo no sé si ustedes han visto
los informes, los informes de gobernanza de las empresas, ¿sí? Que ya las empresas en sus informes de gobernanza, uno normalmente observa, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las utilidades, cuáles fueron las ventas, de cómo está el personal, cómo está la gente? Ya también las empresas miden cómo está, digamos, el avance en materia de disminución de la huella de carbono, o al menos las empresas grandes y multinacionales, ¿sí? Que hacen ese tipo de medición, porque digamos que también, digamos, se acogen en el marco del acuerdo a este tipo de reducción o a este tipo de compromisos. Y en particular, el decreto 298 del 2016, eh, digamos, desenvuelve o, digamos, permite, digamos, detallar lo que, digamos, plantea la ley 2169 y, digamos, muestra cuáles son o permite hacer seguimiento y evaluar la política, las normas, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos que se están dando en el marco colombiano para la adaptación al cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Cuando ustedes están en lo más particular del sindicato, ¿sí? En la negociación colectiva más particular, ¿sí? ¿Por qué no uno empezar a hablar de puntos de encuentro? Y la empresa me debe empezar a revisar la reducción en la huella de carbono. Digamos que parecen cosas pequeñas o muy pequeñas, pero digamos que son temas a propósito de la discusión de las contribuciones que se pueden empezar a dar y a desarrollar en el marco solo, por ejemplo, de la negociación sindical, para poner un ejemplo. Pero como estamos hablando de marcos nacionales, pues tenemos, digamos que en el ámbito colombiano, tenemos este tipo de normativa. Ya cuando miramos digamos, la normativa en el Ecuador, digamos, se encuentra, uno, la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador, que es una estrategia que ha desenvuelto particularmente el Ministerio de Ambiente, que, digamos, a mi modo de ver, ha tenido, digamos, se ha desenvuelto, es muy interesante en cuestión de las etapas o cómo desarrolla las etapas de las Dice la determinadas. ¿Por qué? Porque digamos que plantea, incluso en el sí, marco de debieron cualquier política pública, cómo se desenvuelve, por ejemplo, en la fase uno el desarrollo de la documentación pues, la implementación se me va la paloma, como los elementos iniciales o las condiciones iniciales para desarrollar los documentos en el marco de cualquier política pública, compañeros, decirles que, yo apago acá, en el marco de cualquier política pública siempre tiene como una etapa de alistamiento, esa es la palabra. Después de la etapa de alistamiento, como digamos, a partir de esa etapa de alistamiento, lo dice la fase 2. Me deja silenciar, me desconcentro. ¿Quién tiene el micrófono vendido? Ya, listo. Se me pierde el hilo. Digamos, en esa fase, en las políticas públicas, digamos que acá lo señala muy bien, muestra las fases, la de desarrollo de documentación, la construcción de bibliografía, de, de recopilación de bibliografía, luego, digamos, las descripciones de cómo está el estado de cosas para desarrollar la fase 2 que requiere los puntos de vista de los insumos, para que después de, digamos, de tener los insumos y la comprensión del mapeo de actores desde el gobierno y la sociedad civil, cómo, digamos, se desatan todas las líneas de acción que buscan atender en gestión del cambio climático, ¿cierto? Entonces, es chévere, ¿cierto? A mí me pareció que esta estrategia nacional es muy bacana porque, digamos, habla de cómo se genera la información, de cómo comunicar a las comunidades y cómo desarrollar la gestión del conocimiento, cómo, digamos,
darle, digamos, capacidades no solo al Estado, sino a las personas en materia, digamos, tecnológica y también de comprensión para, digamos, poder empezar a definir políticas públicas. Creo que, digamos, que en esta Estrategia Nacional de Cambio Climático la exalto porque cuando nosotros, incluso cuando ustedes quieran, en los países donde de pronto estén más atrasados que otros o incluso quieran avanzar mucho más, lo primero que uno debería desarrollar, ¿cierto? Es una estrategia de bases a partir de líneas de acción que permitan llegar a una política pública. Insisto con el tema de la política pública porque lo vamos a ver ahorita, porque, porque es, digamos, desde nuestro rango lo que podemos nosotros como organizaciones sindicales desenvolver y para eso hay toda una estrategia que hacer. También está el Código Orgánico de Ambiente, que ese sirve para, o sirve, sirvió en su momento para fortalecer la normativa ambiental y el reglamento del Orgánico del Ambiente, que desarrolló la estructura normativa necesaria para adoptar la aplicabilidad del cambio climático. Esa, digamos, terminó también, pues esa estrategia o todas esas fases que les estoy planteando terminaron o están en este momento en un momento que se plantea como la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que está a 21-30, digamos que está dentro de los tiempos del Acuerdo de París y desenvuelve todas las líneas estratégicas de condiciones, habilidades y líneas de acción para implementar toda la financiación en política pública para digamos, en el marco de lo nacional e internacional y el sector privado para mitigar el tema del cambio climático y desarrollar algunas medidas y acciones para esta situación. Ahí, digamos que todas les dejo las citas para ampliar mucho mejor. En Perú existe, en este caso, la ley 307/34, que es la ley marco sobre el cambio climático, que esta derivó un poco también de un momento que se llamó la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que permite, digamos, a partir de esta ley, ya ahí sí desarrollar los principios, los enfoques, la coordinación, la articulación, la evaluación, los programas, la política, ¿sí? De qué está haciendo, en este caso, el Estado peruano en materia de cambio climático y digamos que eh, bajo esa normativa, bajo esa ley, que pues podría, digamos, ampliarse mucho más, permite, en el caso de, digamos, digamos, de nuestros hermanos peruanos, pues, digamos, desenvolver toda la política pública y, digamos, que amarra, que, digamos, lo más importante acá, los compromisos internacionales que tiene Perú. Entonces, digamos que esa es la ley que en particular, digamos, rige hoy en Perú en materia climática. En Bolivia, eh, pues hay, digamos que hay dos herramientas o dos instrumentos, perdón, que nos sirven en materia digamos, de la discusión normativa. El primero es la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir, que es una ley que en el caso de los hermanos bolivianos, me parece que tiene una amplitud muy interesante, ¿sí? Y es que es una ley que permite la construcción de política pública, ¿sí? Digamos que lo pongo en el marco colombiano. En Colombia tenemos, no sé, creo que es la costumbre de que nos gusta es como coger el tema por tema y legislar tema por tema, ¿sí? Digamos, en Colombia fácilmente puede existir la ley de cambio climático, la ley de transición justa y la ley de no sé qué, ¿sí? Por poner un ejemplo. Mientras que esta ley, a diferencia digamos, digamos, de esta lógica que exponen los compañeros bolivianos, permite, como muy bien lo dice el objeto,
establecer la función, los fundamentos del desarrollo integral en armonía y el equilibrio de la madre tierra. Es decir, es una ley donde cabe todo, ¿sí? Una ley donde, digamos que en el caso de una perspectiva más estratégica y de la acción sindical boliviana, digamos, me permite, digamos, una entrada en cuestión de desarrollar política pública, que en este caso está de que la política plurinacional de cambio climático, ¿cierto? Es una ley que tiene una amplitud tal que uno puede, digamos, desenvolver las estrategias. En el caso de que, por ejemplo, en este caso, la política pública no, digamos, desenvuelve, no desarrolla o no desenvuelve bien lo que está pensando en este caso una organización sindical, pues digamos que permite desenvolver muchas más cosas. Entonces, en este caso es una ley bastante interesante por la amplitud que tiene. Y pues la política plurinacional, que digamos en este caso ese concepto del vivir bien, eh, que es un concepto pues incluso bien ancestral, bien interesante, que es el concepto del equilibrio armónico con la madre tierra, pues permite, digamos, desarrollar, como muy bien lo dice acá, el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo vinculado a una visión holística e integral que prioriza el alcance del desarrollo integral de la armonía. Entonces, digamos que acá, o sea, al menos filosóficamente, digamos, son leyes y políticas públicas bien pensadas, muy, incluso me parecen hasta lindas uno leerlas, pero que en lo concreto eh, es, digamos, es mucho más fácil, digamos, pegarse desde esas nociones filosóficas que tiene la política pública en Bolivia para, digamos, desenvolver estrategias concretas en materia del trabajo. Entonces, creo que en Bolivia hay una, digamos, una lógica más práctica, si se puede decir así, más práctica, menos cerrada, menos jurídica y a una amplitud de trabajo en el cual, pues, digamos, el sindicalismo tiene un radio de acción bien interesante para trabajar acá. Y en Chile, ¿sí? Chile, pues está la ley 21455, que es la ley del marco de cambio climático, y tenemos Argentina, ¿sí? Argentina con la ley 275-20 del 2019, que pues digamos que también eh, ha permitido, ha desarrollado también para, para desenvolver todas estas cuestiones. Ahora bien, a lo que vinimos hoy. En el marco del Acuerdo de París hay digamos, unos indicadores que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional o los CDN. Estas contribuciones son los compromisos climáticos nacionales que se establecen por los países en el marco del Acuerdo de París, ¿sí? Que ya digamos que en el objeto, como muy bien lo dice el acuerdo, es limitar el aumento de la temperatura, adaptarse al cambio climático y garantizar la financiación suficiente, ¿sí? Ya veíamos, por ejemplo, que el Ecuador va muy avanzado y creo que esa debe ser la lógica de las determinadas, ¿sí? Y digamos que creo que aquí nos quedan varios aprendizajes. Pero la normativa boliviana es bien filosófica, muy linda incluso, que nos cabe en materia de la categoría. Ecuador nos muestra cómo deben ser las fases para desenvolver el tema del trabajo, de, digamos, acelerar y cumplir de verdad, que creo que puede ser una guía en materia de la discusión, y pues digamos que países que tienen normativas y tienen instituciones en las cuales, digamos, podemos tener manejos y acciones para desenvolver. Estas contribuciones son planes a corto y mediano plazo que deben actualizarse cada 5 años con objetivos cada vez más ambiciosos, ¿sí? Digamos que la lógica de estas determinadas es que cada país, dentro de su autonomía, determine cuáles son sus, digamos, sus metas que puedan cumplir, pero que además puedan eh,
a lo largo de 5 años, digamos, comprometerse mucho más. La idea de esto es que si eso se lleva adecuadamente, podría ser una solución a la crisis actual en el mundo. Digamos que esa es la idea de estos indicadores. Y en esa lógica, pues digamos que tres ideas fuerza. Uno, que de estas contribuciones, la idea es que presente un análisis proyectado tanto de los riesgos como el impacto climático. Deben tener planes en materia de la emisión de gases de efecto invernadero. Insisto, ¿cierto? Nosotros podemos incluso hacer acciones de multiactor en la empresa exigiendo, por ejemplo, los informes de gobernanza a propósito de la discusión de lo que significa la perspectiva del diálogo social, la, el acceso a la información. Creo que eso, la dimensión de la información puede ser un elemento importante. Y en materia de la incidencia, en materia de materia pública, como por ejemplo la discusión que es más particular de la transición, por ejemplo, de si el tema es acabar la huella de carbono y el sector económico donde yo estoy deja bastante huella de carbono, como el de los trabajadores miramos esa discusión de la transición. Digamos que pues también puede ser un debate y discusión acá que lo podemos abrir ahorita. Eh, el tema de los presupuestos, ¿cómo incluir los presupuestos para esto? Digamos que la transición no es un tema de, ay, esto se da per se. O sea, hay necesidad de construir presupuestos y recursos específicos para eso. Eh, Esto, digamos que particularmente los presupuestos de la nación son muy claves para desenvolver esta situación o para hacerla cumplir. Creo que como ha avanzado el neoliberalismo en, en el mundo, y cada vez, digamos, que los presupuestos de las naciones dependen más de los impuestos, está llevando un poco a ralentizar este tipo de medidas. Yo creo que es como una de las más problemáticas, sí, porque pues digamos que la entrada del neoliberalismo, venta casi todos los activos estratégicos del Estado. Creo que los poquitos activos estratégicos donde medio queda el Estado aún es el sector energético y pues la responsabilidad que tienen, digamos, los estados de sacar incluso a partir de esos presupuestos, de esos activos estratégicos, rubros específicos para esto. Y los objetivos que dependen de ayuda financiera externa hablan de objetivos condicionales. Por ejemplo, me parecía muy interesante, eso no se ha concretado, pues el gobierno colombiano, incluso su inicio, planteaba una suerte de deuda por selva, ¿sí? Como una suerte de bonos ambientales que, digamos, para países como nosotros que todavía somos del tercer mundo, eh, creo que podría ser una transición interesante y particularmente los países andinos y latinoamericanos, que, digamos, tenemos gran parte del Amazonas, que tenemos, digamos, las montañas y digamos que todavía hay una riqueza en materia de flora muy importante, incluso de fauna muy importante, que digamos que son acciones de incidencia interesantes en las cuales se puede, digamos, seguir avanzando en materia de propuesta. Todo esto para decirles de, bueno, eh, tenemos las normativas, tenemos los actores, en este caso la institucionalidad de los países, pero para nosotros poder construir, digamos, un indicador de este tipo, es importante, digamos, que ustedes como organizaciones sindicales, digamos, partan de digamos, de estas tres estrategias para la construcción. Como los planteaba, que creo que el ejemplo del Ecuador es un ejemplo muy interesante en cómo llevar una ruta, ¿sí? Entonces, lo primero, digamos, hay que tener tres elementos en cuenta. Uno, la evaluación de la situación, incluso del sector.
la identificación de políticas y medidas y la consulta y participación de las partes interesadas. Entonces, aquí, digamos, se me ocurre que nosotros como organizaciones sindicales, lo primero que debemos hacer es cómo eh, a partir, ¿sí? De una, digamos, de una ruta, de construcción de una ruta, cómo desarrollamos nuestra estrategia. Entonces, primero, la evaluación de la situación. Entonces, en el marco de la empresa, incluso nosotros podemos contribuir, si, digamos, si no tenemos la capacidad de hacer incidencia pública ya estratégica, si es de la empresa, empezar como les decía, con la convención colectiva de trabajo, o las convenciones o los acuerdos colectivos. ¿Cómo es el inventario de las emisiones? ¿Cierto? ¿Cuánto emite mi compañía? En el informe de gobernanza, dígame cuánta emisión de carbono tiene la empresa, ¿cierto? Y si vamos pensando eso sectorialmente, ¿cuánto aporta mi sector en materia de emisión? ¿Cuánto, ya más macro, cuánto aporta mi país en materia de emisión en el caso de, por ejemplo, el sector minero? ¿Esto cómo impacta? ¿Cierto? Un análisis de evaluación de impacto climático, evaluar el impacto de los actuales y futuros del país, del sector, ¿sí? En este caso, el minero, ¿cuánto impacta en lo climático? Esas mediciones, por ejemplo, ya lo veíamos en Colombia. No sé, para los compañeros de Sintracarbono, el abuso, Sintralecol, ¿cierto? Está el IDEAM, ¿sí? Hay un instituto completamente adecuado con las capacidades técnicas para hacer un análisis de impactos climáticos, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a buscar el IDEAM? O vamos a mirar los estudios del IDEAM que habla sobre la contribución del cambio climático, ¿cierto? Tener los análisis. Sobre eso, digamos sobre eso, en esas evaluaciones, eh, desarrollar, ¿cierto? ¿Por qué no? Todo este tema de la definición de metas y objetivos, o digamos, contribuir, a ayudar como sector o a exigir también en materia de los sectores de cómo se definen las metas y los objetivos del sector, en este caso el minero, a la contribución de estos, para que a partir de esa definición se desarrolle o se establezcan las metas de mitigación, que son las que van a decir cuánto van a reducir, a qué periodos de tiempo, para que, digamos, terminen los objetivos de adaptación en materia del sector. Entonces es muy importante y clave, en este caso, acá todos los compañeros y compañeras que me están escuchando, en la exigibilidad de la ruta digamos, de estas contribuciones. Esas, digamos, la exigibilidad de la ruta digamos, se pueden hacer por distintos mecanismos, por ejemplo, y es que cuando una institución, en este caso los ministerios que como lo pudimos ver, no están desarrollando, podemos, digamos, hay canales, hay acciones, hay instituciones, que, por ejemplo, en el caso colombiano, en este caso lo colombiano, que uno puede hacer la exigibilidad. Es decir, si el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, que es en el caso colombiano, o incluso en casi todos, no está cumpliendo el Acuerdo de París, al menos en los países donde se, se aprobó el convenio, o se ratificó el convenio, perdón, pues, por ejemplo, acá en Colombia tenemos la Procuraduría, la Contraloría, para decirle al ministro, a la ministra, hey, cumpla, ¿sí? O una acción ciudadana, una tutela, que es un derecho de petición, ¿qué se está haciendo? O sea, hacernos un mapa sobre ese diagnóstico. Luego de eso, digamos, de tener y entender tanto cómo podemos participar o cómo podemos estar, eh, porque, digamos, los mecanismos ciudadanos existen. Recuerden que el Acuerdo de París habla de que esto es un tema de los estados y de la sociedad civil. Miramos el segundo elemento, que es la identificación de políticas y medidas. Entonces, cuando ya tenemos como esa evaluación o ese primer diagnóstico, o esos estudios también, o esos análisis, y vemos que el Estado colombiano, si ya las tiene,
pues cómo lo vamos a hacer la exigibilidad y si no la tiene, digamos, cómo vamos a participar, miramos la selección de políticas y acciones. Entonces, según, digamos, el procedimiento, plantea que se deben identificar y priorizar políticas, medidas específicas. Puede que, por ejemplo, el carbón tenga una exigencia distinta al petróleo o tenga una exigencia distinta en el marco de la generación de energía. Y esa, digamos, es la etapa o el camino que se debe continuar, ¿cierto? ¿Cuál, digamos, de todos estos grandes problemas se deben priorizar o cómo de estos tres, cómo vamos a ir mitigando poco a poco en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo? Y esto, digamos, cuánto la evaluación digamos, de esas reducciones, cuánto valdría, ¿sí? Y ahí, en esa evaluación de cuánto valdría, es donde nosotros también, digamos, jugamos un papel muy importante. Porque sigamos, las organizaciones sindicales no tienen en cuenta digamos, pensándose estratégicamente esto, no tienen en cuenta que, por ejemplo, parte del presupuesto, en el caso nuestro, debe tener un elemento siempre de transición, ¿cierto? Estos CN siempre deberían tener un elemento de transición, pues, ¿cómo les digo? Pues pasar a la medida, pasar a la medición, e incluso, por ejemplo, por poner el caso colombiano, que, digamos, supuestamente digamos, las licencias de carbón están de recoger, pues, ¿dónde está el presupuesto también en el marco de la nación para esos trabajadores que posiblemente ya no van a estar en el sector? ¿Sí? O que, sí, digamos, o esas comunidades que dependían de la economía minero-energética, ¿sí? Ese tipo de cosas se piensan en este momento. Y es ahí donde entra la exigencia digamos, de los sindicatos. Y las consultas y la participación de partes interesadas, como le digo, o sea, eh, en cada etapa, aunque el CDN en la tercera etapa habla de consultas, los sindicatos en cada etapa podemos tener, digamos, participación. ¿Por qué? Porque, digamos, dependiendo también la regulación de cada país y el acceso a la información que uno pueda exigir, pues vamos a contener, digamos, la posibilidad de participar. Y si ya, digamos, está constituido el CDN, que ya con el CDN hay una obligatoriedad sobre consulta y participación de las partes, ahí, digamos, que vamos a tener también un papel en materia de involucramiento de actores. Entonces, en ese sentido, en esa perspectiva, es importante, digamos, meternos ya como organizaciones en estos, digamos, en estas lógicas, recordando cuál es el actor que tiene la responsabilidad, casi todos los ambientales, y, digamos, bajo esa lógica también, desarrollar todo el tema de la transparencia y participación en política pública para recoger los consensos, pues, de todas las partes interesadas y consensos. Por eso, incluso, como lo decía ahorita el compañero del chat, ¿sí? Digamos que muy de acuerdo en materia ¿qué? De la afirmación que haces sobre lo que pasa en Venezuela, ¿sí? Digamos que, sí, pues digamos, en planeta no hay sindicatos, no hay humanidad, no hay nada. Y en eso, pues digamos que hace parte de todo esto. Cuando nosotros, digamos que esos son, digamos, los elementos de la ruta de cómo se construye. ¿Sí? Digamos, esos tres elementos son los principales. Luego, digamos, digamos que nosotros mirando las instituciones y de cómo vamos a participar, digamos que digamos, lo lógico es que se desarrolle la estrategia de implementación. De nuevo, insisto, en que cada una de las etapas como organizaciones sindicales tenemos un papel, ¿sí? Incluso desde la exigibilidad de información, desde la solicitud de rendición de cuentas a los gobiernos, a las empresas, etcétera. O sea, podemos nosotros incluso mapear.
a punta de, digamos, de construcción de información, el estado de cómo están los CDN en materia del sector en cada país. Y en ese desarrollo de la estrategia de implementación, pues nos vamos a encontrar con planificación de implementación y monitoreo de evaluación, que son, digamos, los mecanismos por los cuales nosotros seríamos, digamos, capaces de hacer una suerte de checklist sobre lo que está pasando en cada una de las políticas en materia de implementación de este tipo de indicadores. En países donde no existen, en países donde no existen, o donde hay que hacer más también, porque pues, hay algunos que, digamos, todavía son muy pocos. Tenemos que en la elaboración, ¿cierto?, de este documento tiene parte de la etapa previa, las tres primeras que les mostré, pero que en el caso de donde no están construidas, digamos, requieren de esas etapas previas, esas tres etapas previas anteriormente, y el desarrollo de esta estrategia de implementación y de la elaboración. Entonces, esto es muy, pues, digamos, ya ahí sí más instrumental. Se redacta el documento, se revisa y se aprueba por parte, digamos, de las partes interesadas, pero particularmente la autoridad competente, en este caso los ministerios. Y termina con la presentación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y es allí donde se debe presentar formalmente las CDNs y la comunicación y la difusión. Entonces, ¿por qué, digamos, lo presenté así como como en dos momentos, esos 6 pasos? Porque los primeros 3 siempre se pueden hacer, ¿sí? Es decir, siempre la evaluación de la situación nacional, siempre la identificación de políticas y medidas y siempre la consulta deben ir previamente, incluso ya sea porque tenemos el documento CDN o ya tenemos el plan y pues que de pronto, y ya fue aprobado allá en la convención, o en la COP, ya fue aprobado allá en la Convención del Marco de las Naciones Unidas, ya se aprueba allá, ¿sí? Pero digamos que en la cotidianidad, en el trabajo concreto, digamos, siempre vamos a rondar sobre estos 3 pasos, ¿sí? Entonces, recapitulo, evaluación de la situación, o sea, en este caso del sector, ¿qué habría que hacer en el menú energético? Identifico las políticas y medidas que son necesarias y cuánto vale eso. Luego, cómo fue las consultas con las comunidades y la participación de las partes interesadas, empresas, trabajadores, comunidades. Luego, digamos, se verifica el plan y monitoreo para, digamos, desarrollar la construcción del documento de la aprobación para que después sea presentado formalmente y comunicado y difundido por parte de este órgano de las Naciones Unidas. Se construye así, pero así se mantiene, digamos, el activo en la organización sindical a partir, digamos, de mantener siempre en la cabeza estos 3 pasos. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves en este sentido? Ya decíamos, construcción de datos, apoyarse en los institutos. Digamos que en mi caso, que tengo como más de referencia el IDEAM, por ejemplo, la UDME, la Unidad de Planeación Energética, o sea, son las dos entidades claves para esto. Las capacidades nacionales, ¿cierto? Mirar cómo estamos las instituciones, por ejemplo, ya que analizamos, bueno, en Venezuela nos hace falta de pronto desarrollar un poquito más la categoría. Ya mirábamos en Bolivia, hay un espectro grandísimo donde yo me puedo meter, etcétera. En Ecuador ya vimos que ya estamos en los presupuestos, etcétera, o sea, estamos en fase 3. Excelente. ¿Cómo es el contexto nacional? Les decía yo, por ejemplo, el tema de Perú, ¿cierto? ¿Qué significa las constantes crisis políticas para el desarrollo de esto? Que es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de cómo hace la incidencia. La coordinación intersectorial, ¿cierto? De cómo estos escenarios, por ejemplo, cómo se hace una presión política desde este escenario, que digamos que este espacio de pronto no se quede solo digamos, en una formación, sino que se construya una gran coordinación por, digamos, desarrollar las CDNs en América Latina, digamos, a modo de propuesta, etcétera, etcétera, que esa coordinación intersectorial, en el caso de este proyecto, por ejemplo, agro y minero,
con el apoyo internacional, con coordinadoras de este tipo, digamos, podrían ser un hit en materia de presionar a los países en cuestión de cómo está el desarrollo del cumplimiento del cambio climático. Quiero cerrar, quiero cerrar esta charla diciéndoles qué CDNs existen hoy en los países. En el marco colombiano hay CDN de agua, de energía, agricultura y ambiente, ¿sí? Entonces, cada, digamos, CDN como instrumento de planificación ha mostrado, digamos, algunas apuestas en cuestión de, digamos, de dónde desenvolverse. Y, por ejemplo, en el caso aquí, digamos, en Colombia, hay un CDN de energía, hay un CDN de agricultura, digamos que en aras, pues, como de tenerlo en cuenta. En el caso de Chile, por ejemplo, está el CDN, uno que llama mitigación, adaptación e integración, digamos que no está pensado tanto desde lo sectorial o digamos, de sectores económicos que están pensados más desde una estrategia de política pública de forma generalizada. En Perú, sí, tenemos también algunos avances en agua, agricultura, pesca, bosque y salud, que digamos que en la plataforma también pues van a poder acceder a la información y van a encontrar particularmente cada uno de los temas y de cómo está en cada país. En Bolivia hay sede de energía, bosques, aguas y agropecuario, que también, digamos, con unos enfoques bastante interesantes, ¿cierto? Donde le dan participación a la sociedad, a las empresas, manejan todo este tema de la resiliencia de riesgo, que también hacen parte del tema del Acuerdo de París, todo de cómo lo van a transformar, de cómo lo van a cambiar. Vamos que es uno de los países incluso más avanzados en materia CN. Ecuador, aunque digamos que esquemáticamente eh, tienen elementos muy interesantes, ha centrado particularmente en energía y agricultura. Y Venezuela, como les decía, pues no está el acuerdo, pero, digamos, no tienen el marco jurídico, pero tienen, digamos, CDNs en energía, transporte, industria y bosque. Que eso, digamos que en particular, como también les decía muy al principio, también tiene que ver con el enfoque de cómo se piensan los ministerios, incluso de cómo se ven en materia de incluso de la política internacional, pero digamos que también tiene unos avances bastante interesantes en materia de, digamos, de estos indicadores y estos compromisos climáticos que al final son los que se desenvuelven acá. Quiero cerrar con dos reflexiones finales, sobre todo para el sector minero, que son pues los que hoy me acompañan, y lo quiero leer textual, ¿sí? Y es que la diversificación del sector minero energético hacia fuentes de energía renovables incentivadas por el Acuerdo de París pueden estabilizar las oportunidades de empleo, ¿sí? Es decir, diversificar, ¿cierto? Aunque podríamos entrar en un debate de qué tipo de diversificación y qué son esas tales nuevas fuentes de energía que también a veces también son muy contaminantes, también muy destructivos, pero digamos que son un sector, en este caso, yo lo diría muy poderoso en términos del valor agregado que generan en los países. Esa, digamos, esa capacidad que no lo tienen otros sectores, ¿cierto? Incluso capacidades económicas en materia sindical pueden, digamos, ayudar a desarrollar perspectivas de oportunidades de empleo. Pues, como les decía, ese error en la historia, no en la humanidad, porque no lo inventé yo, lo muestran las cifras, en materia de los combustibles fósiles, pueden desarrollar, digamos, desde una perspectiva crítica, nuevas tecnologías limpias en el que, digamos, el sindicalismo puede participar. Ya les decía ya ahorita, incluso de forma más macro, construir redes que presionen la implementación de los ENs también es fundamental para ustedes poder, eh,
trabajar bajo esa lógica de, digamos, de cómo aportar desde el sindicalismo en este tipo de políticas. Y también, como les decía, en materia de la ruta, no solo, digamos, utilizar la ruta, o esos 6 pasos, solo para construirlos, sino que siempre los 3 primeros pueden, digamos, ayudarles a ustedes a mantener una presión eficaz en cuestión del cumplimiento de estos, digamos, de estos compromisos climáticos a los cuales están llegando los países y con los cuales ustedes pueden aportar mucho. No sé, compañeros, si de pronto hay alguna, no sé, precisión también conmigo, algún comentario, algún, una intervención que de pronto quisieran de pronto plantear, 1 minuto, diría yo, para que de pronto para hablar 2, 3 compañeros para cerrar. No sé si alguien tiene un comentario adicional. Los invito a conocerles la Es voz. Dale, Guillermo. solamente un pequeño comentario, bueno, vamos a decir en pocas palabras, una CDN es una contribución determinada a nivel nacional, un Ajá. plan de acción por el clima para reducir las emisiones y, bueno, adaptarse a los impactos climáticos. Todos los suscriptores del Acuerdo de París deben establecer una CDN y actualizar Ajá. cada 5 años sus planes. Eso es un pequeño comentario que estoy haciendo al finalizar la clase. Muchas gracias, profesor. Dale, Guillermo. Otro comentario. Eh, ¿Alguien alzó la mano? Eduardo. Eduardo. Dale, Eduardo. Abre el micrófono. Eduardo. Bueno, no. Eso pues como para cerrar ese comentario final, sí. O sea, hay que actualizarlo cada 5 años, Ya, creo que lo comentaba. ahora Dale, sí, Eduardo. ¿se me escucha? Sí, dale, Eduardo, te escuchamos. Ya, puntual. También eh, sabemos que en este problema los países industrializados y el modelo es un poco nuestro enemigo principal. China, Estados Unidos, un poco el Acuerdo de París y todo, avanzan con limitaciones, producto de sus modelos de desarrollo. Pero ya yendo a nuestros países, y tú hablaste mucho de las políticas públicas, y las políticas públicas pasan prácticamente por el Estado o los entes estatales, obviamente con impulso y también con participación de la sociedad civil, los sindicatos, etc. Entonces, y también mucho depende de los gobiernos de turno, pues. Uno le ponen más peso, otro no le ponen más peso, más allá de los compromisos, porque al final son los intereses económicos de los grupos de poder los que determinan a veces las políticas y a veces que se cumplan o no, esto que es tan perentorio y que está firmado, pues tanto en el Acuerdo de París como en todas las instancias. Entonces, esa es la preocupación, cómo nosotros podemos participar. Por ejemplo, te cuento experiencia. Eh, yo, aparte de ser dirigente sindical, formo parte del Consejo de Coordinación Local Provincial en Maynas, que es la provincia más importante de la región Loreto. Y justo trabajamos el Plan de Desarrollo Local Concertado. Y, y a buena hora también estamos trabajando con planes y todo este equipo, ya con funcionarios, ¿no? Un poco ver el tema del empleo verde, y un poco a partir de que en los planes de desarrollo y en los planes sectoriales esté incluido directamente esto, más allá del otro, porque son en determinados lugares, tipo Loreto, tipo Piura, Talara, digamos, y un sector importante, en este caso el Perú, donde debemos actuar. Entonces, también creo que debe haber ese compromiso de entrar a ese nivel y propiciar que esas políticas públicas efectivamente se aprueben y se implementen. Yo creo que esa también es nuestra responsabilidad
más allá de la labor sindical y todo lo que se había avalado. Bien, Nada más. bien, bien, Eduardo. Solo dos, tres comentarios, bueno, que ya tenemos que cerrar, pero frente a los dos participaciones. La primera, sí, está de acuerdo, cada 5 años hay que evaluar, digamos que eso lo comentábamos, y digamos estos indicadores precisamente son para exigir incluso más profundización cada que van avanzando en el tiempo. Y frente al tema, pregunta, ¿verdad?, de cómo hacerlo y en qué dimensiones. O sea, ya lo dijiste en el ámbito, digamos, más nacional, gubernamental, lo planteaste muy claro, digamos que ahí no me voy a meter, pero en el ámbito de lo que tiene que ver con, digamos, yo le decía mucho, en el ámbito de la empresa podemos aportar con, incluso, ¿por qué no?, en desarrollar artículos que planteen una lógica de este tipo de contribuciones en la compañía. Se puede hacer y creo que son avances, incluso pequeños, en materia de los compromisos climáticos que uno puede tener incluso como individuo y como organización sindical. Y en el ámbito incluso como entre lo gubernamental y ya no solo en lo sindical, creo que ahí es posible incluso utilizar las estructuras de tercer nivel, ¿cierto? Como las centrales o las confederaciones sindicales, que también, digamos, pueden desenvolver en el ámbito digamos, de sus estructuras también, digamos, situaciones de incidencia, tanto para la política pública nacional, pero también para la política pública municipales, departamentales, o como también están las estructuras ya más de pronto políticas, de división política en cada uno de sus países. Digamos que para hacer hay mucho, para incidir en mucho, también, no solo desde el ámbito, digamos, de lo formal o de lo constitucional se puede hacer, creo que la movilización también en materia climática también podría aportar mucho, pero las organizaciones sindicales también tenemos mucho que aportar con respecto a las convenciones colectivas o los acuerdos colectivos, pero creo que esta exigencia generalizada parte también de esa construcción de esas redes, de trabajar con las comunidades y, digamos, a partir de allí también hacer esa conciencia para, digamos, detener esta situación y, por qué no, digamos, cumplir la meta que es, digamos, también el propósito de hacer conciencia en este tipo de cursos para que ustedes, digamos, lo apliquen en cada una de sus municipalidades, localidades, departamentos, incluso países. Quería dejar acá, compañeros, por un tema de tiempo. Les agradezco estos 3 minutos que me aguantaron, pero yo creo que, o sea, da mucha información, es mucha información, pero creo que era importante que a ustedes les quedara claro como los caminos que pueden tomar y las estrategias que se pueden desenvolver a todo nivel. Profesor Ramírez, ¿me escucha? Sí. Le agradecería antes de su comentario final, por favor, algún comentario, valga la redundancia, sobre lo señalado por algunos compañeros y compañeras en el chat del Zoom. Le agradecería revisar y hacer un comentario antes de la reflexión final. Sí, Hernán, o sea, yo lo que les planteaba, a propósito de lo que están planteando los compañeros de Venezuela, que son los que, digamos, han planteado acá, es decirles, ¿cierto? Hay como todo, incluso acá el último compañero, este fue Frank, plantea, ¿cierto?, que la existencia de las leyes, pero que el gobierno de turno debería asumir la responsabilidad de la mano con los ambientalistas y deseamos hacer cumplir lo propio. Está establecido en la Constitución. Hay un decreto del Congreso que habla de la Ley Orgánica Ambiental, y lo plantea el número, que reza que es el derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo. Es decir, o sea, la normativa, o sea, desde una perspectiva institucional, la normativa existe, o las normativas existen en cada uno de los países, y sobre esas normativas, vamos, nosotros nos pegamos
para exigir control político por una forma, exigir cumplimiento por otra, de acuerdo a los órganos de control que se tengan o los mecanismos constitucionales de cumplimiento que se tengan, pero que desde el ámbito de las centrales sindicales se pueden desarrollar también estrategias en materia de cumplimiento y en el ámbito de la compañía también podemos generar, ¿por qué no?, nuestros indicadores tipo para las compañías para también avanzar, así sea desde lo micro, digamos, en esta conciencia climática, como les decía. Lo mínimo, por ejemplo, es el elemento del informe de gobernanza de la compañía, digamos que son, digamos, informes que como mínimo debería decir cuánto va el avance en la reducción de la huella de carbono de la empresa, por ejemplo, y así, digamos, poder avanzar en este tipo de estrategias. Entonces, de nuevo, agradecer, como les digo, estos minutos que han estado conectados. Cualquier también, digamos, inquietud, cosa, tenemos a través de Hernán, podemos complementar también información. Igual los invito a que, digamos, participen en la plataforma. En la plataforma también está, digamos, mayor información. Están digamos, las citas de cada una de las legislaciones para que ustedes puedan ver cómo está su país, cómo, digamos, se desenvuelve cada una de estos indicadores y todas esas instituciones que están hoy trabajando por materia de cambio climático y pues que digamos podamos, ¿por qué no aportar? Entonces, los dejo. Muchísimas gracias a Hernán también por la invitación y a ustedes por la disposición que tuvieron el día de hoy.